conocer cómo ha sido la historia de una sociedad, cómo el hombre se ha comportado en esa historia, bueno, pues es importantísimo para poder estudiar dentro de ese trayecto cómo ha variado ese comportamiento. Los padres que tienen niños autistas, la educación de esos niños es altamente costosa, los tratamientos son altamente costosos. Lo ideal sería, profesora, que en cada escuela tuviéramos los servicios de un psicólogo. Sería lo ideal. La mayoría lo tiene, pero a ver, no puede ser decorativo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes saben que los jueves tenemos una sección muy especial dedicada a la educación, interacción académica, que coordina la profesora, la doctora Aide Guzmán, y siempre trae invitados e invitadas muy especiales como la de hoy, la profesora Ana Jacqueline Ureña. Así es, Gustavo, gracias por darnos este espacio para ventilar la academia. La doctora Ana Jacqueline es investigadora, psicóloga y docente universitaria desde hace más de 30 años, tiene 30 años ya en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y viene a conversar con nosotros sobre, primero, cómo incide la psicología en las demás humanidades, ¿no? En las demás áreas temáticas, en las demás grandes áreas, ¿no? Humanísticas. Y vamos a hablar del perfil del psicólogo, de los retos que tiene el psicólogo de hoy, la sociedad dominicana frente a las demandas o a los retos psicológicos del mundo, cómo estamos planteados. Pero empecemos por el principio, Ana. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Gracias. Bueno, gracias por la invitación ante todo, ¿verdad? Para mí es un placer poder compartir este escenario con ustedes y nada, hablar un poquito de nuestra experiencia. Psicología y humanidades. Como nosotros, bueno, en literatura, nosotros tenemos una grandísima incidencia, tanto por psicólogos que fueron escritores y por las teorías de la psicología que nosotros aplicamos al análisis literario. En las otras áreas, ¿cómo la psicología incide? A ver, el elemento fundamental en las humanidades es el ser humano. Debería ser ¿verdad? El objeto de estudio o de alguna manera una vinculación quizá más profunda en todas las áreas. Pero realmente en las humanidades el ser humano es el eje central. Entonces, conocer, por ejemplo, la historia, ¿de acuerdo? Conocer cómo ha sido la historia de una sociedad, cómo el hombre se ha comportado en esa historia, bueno, pues es importantísimo para poder estudiar dentro de ese trayecto cómo ha variado ese comportamiento. Y qué decir, por ejemplo, de la filosofía, hablar de la esencia del ser humano, qué ha planteado la filosofía desde la existencia, de lo que es el existencialismo del ser humano. Entonces, esa vinculación es necesaria para poder entender qué es realmente un ser humano. ¿No? Y pensamos, Ana, que después de lo que vivimos, fruto de la pandemia viral, se dice que hubo una segunda pandemia, que fue la de la salud mental. ¿Cómo tú proyectas, primero, la carrera de psicología y el estado actual de la sociedad dominicana frente a los retos de salud mental que tenemos hoy? Bueno, para todos, realmente nosotros también lo vivimos como seres humanos, lo vivimos como sociedad, como país, como mundo. No solamente el hecho del encierro que fue necesario, sino lo que conllevó ese encierro, estar tan cerca a algo que significaba muerte, sin conocer realmente qué era. Depresión, ansiedad, todo eso trajo, a ver, una realidad al ser humano que es como que te puse un stop. O sea, nos llevó a pensar, ¿y ahora qué? Y el post-pandemia, porque aunque salimos de la pandemia, ¿verdad? Del tema de del momento crucial del virus, el post-pandemia, o sea, todavía lo estamos viviendo. Depresión, ansiedad, el estrés, el miedo. Hay gente que no ha superado
Por ejemplo, en el caso de la UAS, nosotros creamos la línea UAS COVID-19 en aquel momento. Dimos asistencia a las personas de manera remota. Empezamos con el personal administrativo, docente y estudiante de la universidad, pero luego esa línea dentro del mismo proceso de la pandemia se expandió. Y déjeme decirle que aunque ya tenemos ¿cuántos años post pandemia? 2. Sí, porque fue como en el 22 que en el 22, ¿verdad? Se volvió a la más normalidad, a la covidianidad, como decía. Exactamente, ¿verdad? Y todavía este momento, porque cuando salió la línea se compartieron unas listas de teléfonos, obvio, todo eso fue un proceso de formación, etcétera, con el personal, con los psicólogos que iban a trabajar en la línea. Y todavía al momento de hoy nosotros estamos recibiendo llamadas, la línea ya no está, tristemente por circunstancias, ¿verdad? Que bueno, pero la línea no está y todavía esa lista de esos teléfonos está en las redes. Y a mí misma me ha tocado recibir llamadas de personas y yo lo que hago es que los refiero a lugares, ¿verdad?, donde están dando asistencia, principalmente gratuita, porque la mayoría tiene un tema. Ustedes saben que la realidad es que es costosa la salud mental y por lo regular los que llaman no tienen esos recursos. Ni creo que las ARS no lo cubren. No lo regularmente cubren. No eso cubren, es una lucha que hay realmente. que no debe ser, porque, profesora, yo no sé si es un asunto de percepción de quienes somos, ¿verdad?, ajenos a esa materia, pero ya usted mencionó y ve ese punto de quiebre que fue la pandemia, sí, como que sacó a flote a mucha gente que tuvo problemas de su salud mental, emocional, pero fue por ese hecho del encierro o habían ya factores que tenían todo eso ahí en potencia en la gente y ese fue como un detonante. Pueden ser, como dicen en los exámenes, A y B son correctas. A y B son correctas. En algunos casos pudo haber sido esto y en otros casos, a ver, cada uno de nosotros lo vivió de una manera diferente. Y obvio que si tú tenías los mecanismos ya en ti para hacer frente, no es que iba a ser fácil, pero iba a ser un poco más llevadero. Pero el que no tenía esos mecanismos, porque ya también te traía una historia de vida, porque no quizá de miedos, de ansiedades, pues obvio que esto fue un detonante que terminó haciendo que la gente explotara. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver nuestras propias historias, por ejemplo en mi caso, que en ese momento yo era directora de la Escuela de Psicología, imagínense qué compromiso con 12,000 y pico de estudiantes, 90 profesores y sin contar el resto, o sea, había que planificar docencia, ¿de acuerdo? Pero además de planificar docencia desde mi casa, había que armar todo el plan para apoyar a los que no eran de psicología también. Entonces, imagínense, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad? Era una carga fuerte. Entonces, si tú no tienes los mecanismos para afrontar eso, pues entonces iba a ser más difícil. Y cada uno de nosotros lo traes. Ahora, uno en mayor o menor grado porque tenemos historia de vida que impactan, que afectan. Wow. Y por otro lado, con perdón, ¿qué tanto la sociedad dominicana en su conjunto, tanto en la parte, digamos, de autoridades, o como el sector privado, las empresas y todo, se ha hecho conciencia de lo vital que son los servicios de salud mental y el trabajo de los psicólogos, por ejemplo? ¿Qué tanto se valora hoy día? Muy buena pregunta. Mira, realmente, comparado con el pasado, ha habido un ligero avance, comparado con el pasado. Pero ese ligero avance todavía es muy poco. Le decía yo a Ibe ahorita que estábamos conversando de la necesidad de acercar la psicología a la comunidad. ¿De acuerdo? En los hospitales hay unidades de atención psicológica, pero no dan abasto. Y tenemos los psicólogos, realmente hay la población para dar ese servicio. O sea, los profesionales los tenemos, pero realmente no hay las unidades suficientes. Entonces debería acercarse más a la comunidad. O sea, tenemos el número suficiente de profesionales de la psicología en este momento. Ya eso es mucho. Bueno. Eso es mucho. Hay muchos profesionales. Todas las universidades. Ha habido, yo le decía a Ibe, ha habido un boom
en un sentido es bueno el boom con relación a lo que es la salud mental y la necesidad en todos los ámbitos, el escolar, en el tema clínico, incluso a nivel del trabajo, qué estamos viendo en el trabajo, con ese estrés que conlleva, bueno, muchísimo por donde cortar. Entonces, ha habido ese boom, de acuerdo, en torno a eso, pero la realidad es que no es solamente un boom porque haya la necesidad de hablar de salud mental, es qué vamos a hacer, qué estamos haciendo. Entonces, acercar la psicología a la comunidad. Vamos a poner un puntito ahí, con permiso de ustedes, claro. Y vamos a la primera pausa. Continuamos con interacción académica con la profesora Ibe Guzmán y la profesora Ana Jacqueline Ureña. Ana, nos conversabas tú de la altísima demanda de psicólogos y psicólogas que hay ahora mismo en el sistema de salud y en la escuela dominicana, que ese es un tema que no hemos abordado, un aspecto de la psicología que no hemos abordado. ¿Cómo hacer para enfrentar esta alta demanda y lo que implica, que decía Gustavo, bueno, imagínate que refieran a una persona que va a una crisis que necesite de un psicólogo o una psicóloga de manera urgente y que lo refieran para 3 meses, 4 meses, ¿no? Es una bomba de tiempo. ¿Cómo empezar a enfrentar esta situación, Ana? Hay líneas, o sea, a ver, con esto no quiero quitar vamos a decir, el trabajo ni el mérito. No, al contrario, hay que apoyar. Hay que apoyar, ¿verdad? Exacto. O sea, hay líneas de ayuda que la gente llama, pero a ver, cuando tú tienes una alta demanda, una necesidad de la población, 1 o 2 líneas no son suficientes para eso. Entonces, cuando una persona va con una crisis a un hospital y tiene que esperar un turno, o sea, no hay tiempo para esperar. Realmente ustedes saben que ya lo que se llamaba el centro de reclusión para enfermos mentales, eso ya no existe, hay una nueva, ¿verdad? Una nueva modalidad y no hay donde llevar a las personas a menos que tú no tengas un dinero para ingresarlo de en un manera sitio privada. Y eso es costosísimo, costosísimo. Entonces, hay la necesidad, insisto, en una salud mental preventiva. Claro, hay patologías, hay situaciones que ya, bueno, una persona, un niño nace autista y nació autista, pero le decía yo incluso ahí veo ahorita que incluso para los padres que tienen niños autistas, la educación de esos niños es altamente costosa, los tratamientos son altamente costosos y lo estamos viendo en aumento. Y se supone también que en esos casos los padres deben recibir cierto entrenamiento. Exactamente, exactamente. Entonces, a menos que usted no tenga una posición económica o tenga alguna ayuda, orientación muy de cerca con alguien que conozca y se mueva con usted para ayudarlo, pero si no, simplemente un niño que puede insertarse en la sociedad, aún con su condición, simplemente lo relegan a dejarlo en la casa y punto. Y a que cuando sea adulto no va a poder vivir en la sociedad, pero es precisamente por eso. Entonces es necesario llevar una psicología preventiva, ¿de acuerdo? Y llevarla a la comunidad, que la gente tenga acceso a ella, porque hay temas que se pueden resolver y no esperar que llegue a una crisis. A ver, le voy a poner un ejemplo. La persona que me ayudaba en mi casa, ¿verdad? Mi madre es una persona mayor. Pues esta persona comenzó a presentar unos signos de esquizofrenia. Wow. Sí, entonces me tocó de alguna manera, siendo también del área, no intervenir con la familia. Entonces decirle, pero van a dejar que su mamá llegue a una condición en donde sencillamente ustedes no van a poder explicar todo el cuadro. Bueno, pero me tocó a mí ayudarla a buscar un hospital, conozco mucha gente, que llevarla, y ella está ahí medicada, pero haciendo su vida normal, porque es lo que yo te decía ahorita. Lo que dice el OMS con relación a la salud mental, es que la salud mental no es solamente una ausencia de trastornos mentales, es que una persona tenga la posibilidad de vivir una vida
más o menos normal en la sociedad, integrarse, trabajar. ¿De acuerdo? Eso es salud mental, no es que tú tengas que tener una patología. Entonces, ¿qué pasó con ella? Ella tiene su vida normal, con su medicamento que no lo puede dejar, pero su vida normal, controlada. Entonces, eso se puede hacer sin que la persona llegue entonces a inhabilitarse socialmente. Entonces, no todo el mundo ni tiene el acceso ni el conocimiento y por eso es necesaria la psicoeducación y por eso es necesario estos programas que lleguen a la gente, que llegue la información, pero también que llegue de una forma real, preventiva. Que un dominicano común, ¿qué tanto acceso real tiene a una consulta psicológica? Bueno, escasa. Escasa si tú no tienes los recursos. Sí, depende directamente de los recursos económicos. Son, por ejemplo, a nivel por ejemplo, de psicología clínica, de terapia y eso, las consultas son realmente caras. Pero es que también el proceso de formación de un psicólogo también le exige, ¿verdad? O sea, invertir en esa formación. Y no es como que una persona va con un dolor, con una gastritis y tú le pones un tratamiento que, ¿verdad?, se debe ese medicamento. Eso no hay forma de tú decir, ¿verdad? Aunque dependiendo del enfoque que en este caso un terapeuta esté trabajando, va a decir, bueno, son tantas terapias, son 10, son 20, va a depender. Pero aún así a veces esa cantidad de terapia tiene que prolongarse porque la persona no ha logrado arrancar. No se puede decir, en un mes está curado, no es tan fácil así. No es tan fácil así. Entonces, ese acceso, y también hay un tema de mentalidad, de cultura, que la gente entiende que ir a un psicólogo es porque ya tú tienes problemas y porque te van a etiquetar que tú estás demente. Yo creo que eso ha cambiado un poco, profesor. Sí, ha cambiado un poco, pero realmente todavía existe ese estigma. El estigma de que si va a un psicólogo, un psiquiatra, es porque está mal. Cuidado si te están mirando salir del consultorio, porque es verdad. Y si tú eres figura pública, peor aún. Bueno, no, y lo que siempre decía un amigo psicólogo, que si usted tiene un vehículo dañado, busca un mecánico. Claro. Si quiere revisar su dentadura, busca un odontólogo. Claro. Pero para asuntos de ansiedad, lo que fuera, se busca psicólogo y eso no es nada malo. Claro. Es sano. En la escuela, Ana Jacqueline, en el ámbito educativo, en la psicología escolar, vemos, solamente nos acordamos de la psicología y la orientación cuando pasa un escándalo, pero ¿cuál es el rol de ese psicólogo escolar? ¿A qué ayuda? ¿En qué punto puede el maestro referir? ¿Y qué tipo de, digamos, de apoyo puede dar el psicólogo escolar en la formación? Yo me imagino el caso, por ejemplo, de la adquisición de la lectoescritura, que tiene unas edades muy específicas, requiere unos desarrollos cognitivos muy específicos y en esas edades para poder seguir avanzando en su formación intelectual. El psicólogo escolar hoy día, ¿cómo tú ves que está participando en la educación? A ver, a través del MINER, ustedes saben que se ha incluido dentro de las escuelas precisamente esta área y que bueno, que hay un psicólogo, ¿verdad? Que debe de haber un psicólogo. Y de hecho eso ha permitido incluso que muchos profesionales del área de la psicología escolar pues tengan acceso al sector público y a desarrollarse y aplicar sus conocimientos y también que bueno. Ahora bien, habría que ver hasta qué punto realmente se están contratando, cuáles son los criterios, incluso hubo algunas situaciones, ustedes saben, con los concursos, etcétera, de los psicólogos que se estaban contratando, y hasta qué punto realmente se le permite, y cuál, desconozco, honestamente lo digo, cuál es el plan en las escuelas que se tiene a nivel del apoyo que da el psicólogo escolar. Pero si fuera un apoyo como se supone que debe de ser desde esta área, pues nos evitaríamos muchas etiquetas dentro del aula, muchas etiquetas en el aula, y trabajar de la mano del psicólogo escolar pues ayudaría con esos casos que parecen casos imposibles. Tú hablabas, por ejemplo, de la lectoescritura y mirando el tema de las letras dentro de las humanidades, y ahí venimos un poquito a lo que hablábamos detrás de esa vinculación.
Para una de las competencias de lo que dice el enfoque por competencia, de las competencias básicas que un ser humano debe manejar, en la matemática, la lectura, la escritura, son las competencias básicas fundamentales para tú poder seguir avanzando. Vamos a otra pausa y regresamos. Interacción académica, profesora. Ana Jacqueline, el perfil del psicólogo escolar y el perfil del psicólogo clínico no es lo mismo ni es igual. Vamos a ver. No. Ahora, a ver, hay competencias que también deben de ser transversales a todos, no importa el área. La escucha, la empatía, la formación, ¿de acuerdo? La capacidad de análisis crítico, eso debe ser transversal a todo el psicólogo. Ahora, cada área, desde la escolar, no solamente la escolar y la clínica, la escolar, la clínica, la organizacional, incluso la área forense, que es un área que está tomando auge, cada una de ellas va a adquirir también una competencia mucho más específica del profesional de la psicología, ¿de acuerdo? Pero las que acabo de mencionar son fundamentales, son transversales a todas las áreas. Y ver el perfil, vamos a decir, específico de cada uno de ellos, pues obliga a ver el contexto en el que ellos van a trabajar, ¿de acuerdo? Y entonces ya es un poco más de esas habilidades adicionales que tú tienes que tener. Por ejemplo, en el caso del psicólogo, por poner un ejemplo, en el caso del psicólogo clínico, a ver, ustedes saben que la psicología tiene, como la mayoría de las ciencias, tiene diferentes enfoques. Entonces, en el caso del psicólogo clínico, por ejemplo, esa capacidad de observación, cuando tiene un paciente frente de él, que no solamente te comunica con la palabra, sino que también te comunica con todo su cuerpo. La gestualidad. La gestualidad de esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí podemos seguir mencionando muchísimas otras en cada una de las áreas. Lo ideal sería, profesora, que en cada escuela tuviéramos los servicios de un psicólogo. Sería lo ideal. La mayoría lo tiene, pero a ver, no puede ser decorativo. Y no puede ser tampoco que yo lleve, en el caso del escolar, que yo lleve al niño porque se portó mal. Debe de haber programas. Como lo que usted decía, un poco preventivo todo. Exactamente. No solo reactivo cuando hay problemas. Exactamente. Se supone que debe de haber programas. Recuérdense que la mayoría de las teorías hablan de que la personalidad de un individuo se forma entre 0 a 7 años, más o menos. Entonces, ustedes imaginen esa etapa dentro del ámbito escolar, entre la familia y el ámbito escolar. Entonces, deben de haber programas, por ejemplo, la inteligencia emocional, o sea, las emociones, más que la inteligencia, el manejo, la gestión de las emociones, por ejemplo. O sea, hay que enseñar. Ahora, esta nueva generación se está volviendo intolerante a la frustración y se le dice generación de cristal por eso, porque es intolerante a la frustración. Yo quiero eso y no lo puedo tener, entonces hago el berrinche porque yo quiero eso, pero lo quiero ahora. Entonces debería no solamente correctivo, sino preventivo, que hayan propuestas para ayudar también al niño, al futuro adolescente, al futuro adulto, a que desarrolle esas otras competencias que son necesarias para la vida, y principalmente esas competencias blandas. Sabes que preguntaba en qué ayuda, si realmente hubiera programas dirigidos por psicólogos hacia la psicología escolar, un psicólogo no diera abasto, hubiera que tener un equipo de psicólogos en la escuela, hubiera que tener un equipo para inicial, para básica y para media. Exacto. Porque son etapas del desarrollo humano distintas. Pero, ¿verdad? Ya esos son otros retos que tenemos en la educación, en el área de la psicología, y que amerita una gestión desde la psicología. Sí. Porque me parece que el psicólogo escolar entra dentro de la gestión del centro. Sí. Y no hay una gestión psicológica a la que responda, que debería ser la que lo conduzca, porque son disciplinas distintas. ¿Qué exhortación tú le das a ese maestro, a esa maestra,
para ayudar a mejorar un poquito desde su aula la salud mental de sus muchachos? Creo que todos, y más como docentes, tenemos una herramienta muy importante, porque el docente se convierte en un modelo, en un referente, y muchas veces, aunque no debe ser así, lo que dice el maestro, ¿verdad?, a veces se considera como santa palabra, y digo no debe ser así, ¿verdad?, por lo que sabemos, pero realmente cada uno de nosotros como docente tiene un arma muy valiosa para poder impactar. Y si imagínense si cada uno de nosotros impacta a uno de esos jóvenes que están sentados, ¿qué va a pasar con la sociedad? Estudiantes con temas de autoestima, pero temas de autoestima que vienen por temas también del hogar, porque hay una historia detrás de ese estudiante. Y a veces nosotros nos queremos desligar del ser humano que está ahí sentado, que trae una realidad, que viene de un barrio posiblemente, que quizás no ha desayunado bien, o lo que se comió fue un yaniqueque con un vaso de agua, pero y eso también trabaja en el cerebro a nivel de las neuronas que tienen que funcionar, es una cadena. Entonces, si yo como docente no entiendo esa realidad, y solamente me enfoco en el programa que tengo ahí, porque también me lo están exigiendo, que tengo que cumplir, ¿de acuerdo? Y entonces ya lo otro queda obviado. Entonces vamos a ver no solamente al estudiante, sino también al ser humano. Y no haría falta también que los queridos docentes también reciban ayuda psicológica. Claro que sí, miren. No sé si ustedes han escuchado algo, un síndrome que se llama el síndrome del burnout, el síndrome de sentirse quemado en el trabajo. Las profesiones que son más propensas o los profesionales que son más propensos a padecerla, dentro de ellos está el docente. Está el docente, está el médico, el trabajador social, las enfermeras, precisamente por lo que es el objeto de ejercicio, de estudio de su profesión, ¿de acuerdo? Entonces sí, claro que sí. Llega un momento en que es tanto el estrés, porque sí, el docente recibe mucho estrés, hay que planificar, hay que cumplir con un programa, ¿de acuerdo? Hay metas, y dentro de eso, o sea, el docente no tiene que usar el fin de semana para preparar clase, ¿de acuerdo? Entonces, realmente claro que sí. Bueno, muchas gracias, profesora Ana Jacqueline Ureña, profesora Ibe Guzmán, como siempre, interesante esta sección, que usted es la responsable. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.